El niño, el secreto de la infancia. María Montessori. El presente libro, escrito totalmente en Barcelona, aparece hoy entre la profunda perturbación que atraviesa el noble pueblo español. Mientras estaba aún en preparación de algunos de mis discípulos impacientes por dar a conocer al público las ideas que yo iba exponiendo en cursos privados, habían reunido el conjunto de estos capítulos inéditos, publicándolos en París, hacia el mes de febrero de 1936, en forma de libro, bajo el título El niño. Hacia el mes de agosto, publiqué por fin, ya completamente terminado, mi libro con el título El secreto de la infancia. Pero incluso esta versión fue, en cierto modo, alterada por el entusiasmo de personas que, simpatizando con mis ideas, introdujeron abundantes notas, queriendo o pretendiendo establecer analogías entre estas ideas y las de poetas y filósofos ingleses, y únicamente hoy, en España, en la tierra tan bien amada, en la cual fue concebida, es donde aparece, finalmente, el libro tal y como yo lo había compuesto en su versión original. Mucho más completa de lo que puedan serlo las versiones inglesa y francesa. De hecho, de haber aparecido en Francia y en Inglaterra antes de que hubiera visto la luz en España, demuestra cuán grande es el interés de las sociedades humanas que las sociedades humanas sienten hoy por la infancia. Este fenómeno no debe sorprendernos en absoluto. El hombre, como dice Carrel, es una incógnita. El esfuerzo de todos los filósofos de la antigüedad ha consistido en intentar correr el velo que encubre el misterio de su psique. Pero todas sus investigaciones han sido dirigidas hacia el hombre, entre ya exclusivamente complicado, cuya psique aparece oculta tras una densa capa que se resiste a la investigación y al análisis. Como consecuencia, y a pesar de todos los estudios, el hombre es hoy tan desconocido como lo fue en los albores de la civilización. Si alguna luz existe que pueda iluminarnos en este profundo misterio como una revelación, debe partir necesariamente del niño, el único que con su simplicidad inicial puede mostrarnos las íntimas directrices que sigue el alma humana en su desarrollo. Y fue precisamente este hecho el que, tanto en Francia como en Inglaterra, se quiso poner de relieve en el niño, haciendo aparecer al niño como el revelador, y en Inglaterra poniendo de manifiesto la idea de que el niño contiene en sí el secreto del hombre desconocido. Hoy el niño hace su aparición en España, pero su voz no es desconocida. Había ya resonado antes. Varios de sus capítulos fueron difundidos por los micrófonos de Radio Asociación de Cataluña. Débil voz que con acentos casi proféticos parecía ya presagiar los trágicos acontecimientos que debían ensangrentar nuestra amada patria. Se alzó entonces con dolorido lamento, invitando a la humanidad a meditar sobre la realidad de la vida humana aún desconocida, pero cuya comprensión había podido influir sobre la orientación social. Los niños, la infancia, el ciudadano olvidado, claman por mediación mía, por aquellos sagrados derechos cuyo reconocimiento elevaría a la humanidad a un más alto y más completo nivel de civilización. Que su voz, ahogada entonces por el fragor de la tempestad pasional que se estaba fraguando, pueda hoy encontrar un eco más comprensivo en los corazones transidos de dolor y servirnos de faro que nos guíe por una nueva vía de civilización, en la cual las dos fases de la vida humana obtengan una consideración paralela, el niño y el adulto como partes indivisibles de una misma personalidad. María Montessori. Prólogo a la presente edición.
Los problemas que rodean actualmente a la juventud y al niño son una prueba contundente de que la enseñanza no es ni mucho menos la parte más importante de la educación. Sin embargo, persiste la convicción de que el adulto, al educar al niño, es quien crea al hombre. La educación suele consistir en la enseñanza directa, y esto a menudo resulta un impedimento más que una ayuda para el desarrollo natural del ser humano. Las edades tempranas no se adaptan a la transmisión de la cultura, y por este motivo se suelen descuidar los primeros años de la vida del niño. Sin embargo, estos años aparentemente hueros son muy fundamentales. Es durante este periodo de la vida que ocurre un fenómeno asombroso. Paulatinamente emergen de la nada de la psique humana y el comportamiento humano. El niño se independiza, aprende a manipular, a caminar, a hablar, a pensar y a dirigir su propia voluntad. Este proceso no se debe a la enseñanza del adulto, sino a una creación propia por parte del niño. Siempre existió el niño, y sin embargo, este proceso permaneció oculto hasta que la doctora María Montessori, guiada por la certera intuición que nace del amor en su verdadero sentido, penetró en el misterio del reino de la psique infantil y lo sacó a la luz en toda su magnitud. Al mismo tiempo, reveló los requisitos esenciales para que el niño lleve a cabo su propia creación. Los niños que hicieron posible esta revelación procedían de los estratos sociales más bajos. Eran unos niños llorones, asustadizos y tímidos, pero al mismo tiempo violentos, posesivos y destructivos. Paulatinamente, al verse satisfechas sus necesidades psíquicas, experimentaron una transformación tan extraordinaria que la prensa de la época habla de niños convertidos. La contemplación de este fenómeno espiritual creó un cambio radical en la vida de la doctora Montessori. Es cierto que los niños aprendieron a leer de un modo espontáneo a los 4 años y medio, pero la verdaderamente importante era el cambio de su comportamiento. El hombre no ha de estar formado de cultura solamente. Hay algo mucho más esencial de importancia infinitamente mayor para la humanidad. Si el aspecto espiritual del hombre se sigue descuidando, será cada vez más peligroso a medida que aumenten sus conocimientos. ¿Acaso la mayoría de sus inventos no se aplican para fines bélicos? El hombre descubrió el vuelo, descubrió la energía atómica, pero no consiguió descubrirse a sí mismo. Aquí radica el verdadero valor de la contribución de María Montessori al progreso humano, para demostrar la magnitud y la radiante promesa que encierra el alma naciente del niño. La doctora Montessori emprendió una campaña que duraría toda su vida. Después de su muerte, la Asociación Montessori Internacional continuó su tarea por medio de congresos, mesas redondas y estableciendo sociedades Montessori y cursos de entrenamiento, pues para proporcionar al niño la ayuda que necesita, se requiere un entrenamiento especial. Poco a poco, se crearon centros de entrenamiento en Ceilán, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, la India, Italia, Pakistán, Suiza y los Estados Unidos. Las personas entrenadas se extienden por todos los continentes, por países antiguos y modernos, incluso por las naciones creadas más recientemente en el continente africano. Pero el instrumento más efectivo de la Asociación Montessori Internacional sigue siendo la obra escrita de la doctora Montessori, especialmente su libro, El secreto de la infancia. Este libro es la traducción de la última edición italiana que fue revisada, cotejada y puesta al día con sus últimas aportaciones por la doctora Montessori poco antes de su muerte, en 1952. La influencia que ha tenido el libro y su popularidad lo demuestra el hecho de que está publicado
en 15 idiomas, algunos asiáticos, tales como el japonés, el tamil, el maharati, etc. Cuando apareció, soportó alguna crítica, especialmente por parte de los psicólogos. Sin embargo, las más recientes investigaciones en el campo de la psicología demuestran que es esencial la capacidad del niño para aprender a escribir y para asimilar materias como geología, geografía, aritmética, geometría, etc. en los primeros años de su vida. Y se reconoce ahora que la doctora Montessori fue una pionera en este terreno. Y en esto está el peligro. Lo que los psicólogos explotan es la parte utilitaria que interesa a los adultos. Por eso crece el número de colegios que usan el método Montessori únicamente como un método de enseñanza. Mucha gente declara que fue esta la intención de la doctora Montessori, sin tener en cuenta aquello a lo que la doctora Montessori dio mayor valor: la contribución para una paz universal que puede aportar el niño a la humanidad. A menudo he pensado que estas declaraciones deberían ser refutadas, pues causan una gran confusión. Pero ¿dónde encontrar una persona que pueda hacerlo con autoridad suficiente? Entonces, se me ocurrió que la persona más indicada sería la propia doctora Montessori. Dejémosle, pues, que hable a través de este libro, que nos revela el secreto de la infancia. Mario Montessori, director general de la Asociación Montessori Internacional, Ámsterdam, 1968. Prefacio. La infancia. Cuestión social. Desde hace algunos años se ha iniciado un movimiento social en favor de la infancia, sin haber sido organizado ni dirigido por ningún iniciador. Ha brotado como una evolución natural en una tierra volcánica, donde espontáneamente se desprendan llamas dispersas por doquier. Así nacen los grandes movimientos. Sin duda alguna, la ciencia ha contribuido a ello. Se la puede considerar como la iniciadora del movimiento social para la infancia. La higiene comenzó a combatir la mortalidad infantil. Seguramente, demostró que el niño era víctima del trabajo escolar, un mártir desconocido, un condenado perpetuo durante su infancia, pues terminado el estudio infantil, acaba también la época de la escuela. La higiene escolar le describe desgraciado, con el alma contraída, la inteligencia fatigada, las espaldas curvadas, el pecho estrecho, predispuesto a la tuberculosis. En fin, después de 30 años de estudio, le consideramos como el ser humano olvidado por la sociedad, y más aún por aquellos que le otorgan y conservan la vida. ¿Qué es el niño? Es el estorbo constante del adulto, absorbido y fatigado por ocupaciones cada vez más exigentes. No hay sitio para el niño en la casa, cada día más reducida de la ciudad moderna, donde las familias se acumulan. No hay lugar para él en las calles, porque los vehículos se multiplican y las aceras se hallan llenas de gente que tiene prisa. Los adultos carecen de tiempo para ocuparse del niño, cuando las ocupaciones les absorben con urgencia. El padre y la madre van ambos al trabajo, y cuando ésta no existe, la miseria oprime al niño como a los adultos. Hasta en la miseria oprime al niño como a los adultos. Hasta en las mejores condiciones. El niño es abandonado en su habitación, en manos de gente extraña, asalariada, siéndole prohibida la entrada en la parte de la casa destinada a las personas que le han dado la vida. No hay refugio ninguno donde el niño pueda sentir que su alma será comprendida, donde pueda ejercer su actividad. Es preciso que permanezca quieto, que se calle, que no toque nada, pues nada le pertenece. Todo es propiedad inviolable del adulto, prohibida al niño. ¿Dónde están sus cosas? No posee ninguna. Hasta hace algunas decenas de años, ni siquiera existían sillas especiales para niños. De ello se derivó aquella famosa expresión
que en la actualidad solo tiene sentido metafórico. Te he tenido sobre mi regazo. Cuando el niño se sentaba sobre los muebles paternos o en el suelo, era reñido. Si se sentaba sobre los peldaños de la escalera, era castigado. Para que pudiera sentarse, era preciso que un adulto se dignara tomarle sobre su regazo. He aquí la situación del niño que vive en el ambiente del adulto. Es un perturbador que busca y nada encuentra para él, que penetra en un lugar y es expulsado. Su posición es como la del hombre sin derechos civiles y sin ambiente propio. Un ser extrasocial que todo el mundo puede tratar sin respeto alguno, insultar, azotar y castigar, ejerciendo un derecho recibido de la naturaleza, el derecho del adulto. Por un fenómeno psíquico misterioso, el adulto se ha olvidado de preparar un ambiente adecuado para su hijo. Parece que se avergüence de él en la organización social. En la elaboración de sus leyes ha dejado sin leyes a su propio heredero y por consiguiente fuera de la ley. Le ha abandonado sin dirección al instituto de tiranía que existe en el fondo del corazón de todo adulto. He aquí lo que podemos decir del niño que llega, aportando al mundo nuevas energías, que deberán ser como el soplo regenerador que de generación en generación rechaza los gases asfixiantes acumulados durante una vida humana llena de errores. Pero, bruscamente, en la sociedad ciega e insensible durante tantos siglos, sin duda desde el origen del género humano, aparece un nuevo conocimiento. La higiene acudió como se acude a un desastre, a un cataclismo que origina víctimas numerosísimas. Ha luchado contra la mortalidad infantil en el primer año de la infancia. Las víctimas eran tan numerosas que los supervivientes podían considerarse como seres escapados a un diluvio universal. Cuando a principios del siglo XX la higiene llegó hasta el pueblo y fue difundida como un evento vital, logró dar un nuevo aspecto a la vida del niño. Las escuelas han sido transformadas de tal manera que las que tienen solamente más de 10 niños de existencia. Parece tener un siglo. Los principios de educación han entrado en un camino de dulzura y tolerancia, tanto en las familias como en las escuelas. Pero además de los resultados obtenidos, gracias a los progresos científicos, hay numerosas iniciativas diseminadas, dictadas por los sentimientos. Muchos reformadores actuales se ocupan del niño. En la urbanización de las ciudades se construyen parques para los niños. En la construcción de plazas y jardines se reservan terrenos para juegos infantiles. En la organización de teatros se piensa en los teatros para niños. Se editan periódicos y libros infantiles. Se organizan viajes para niños. Y hasta en las esferas industriales, los fabricantes piensan en los niños, construyendo muebles y vajilla proporcionada. Habiéndose desarrollado la organización consciente de clases, se ha procurado organizar a los niños, darles el sentimiento de la disciplina social y de la dignidad que se deriva para el individuo, como ocurre en ciertas organizaciones infantiles como los Boy Scouts y las repúblicas para niños. Los reformadores políticos revolucionarios de nuestro tiempo se apoderan del niño para que sea un instrumento dócil de sus futuras intenciones. Por doquier, lo mismo para el bien que para el mal, con la finalidad leal de auxiliarle o con el objetivo interesado de servirse de él como instrumento. Se piensa que el niño ha nacido como individuo social. Es fuerte y penetra en todas partes. Ya no es únicamente un miembro de la familia. Ya no es el niño que el domingo se paseaba dócilmente de la mano del padre, con sus vestidos de fiesta, atento a no manchar sus ropas. No. El niño es una personalidad que invade el mundo social. Ahora bien, todo el movimiento producido a su alrededor tiene una significación. Como hemos dicho anteriormente, no ha sido provocado ni dirigido por iniciadores. Ninguna organización lo coordina.
Y esto demuestra que ha llegado la hora del niño. Se plantea, pues, una cuestión social considerable, con todo su poderío, la cuestión social de la infancia. Es necesario comprender el alcance de un movimiento social en favor del niño. Tiene una importancia inmensa para la sociedad, para la civilización y para toda la humanidad. Todas las obras diseminadas, creadas sin ligazón, algunas entre sí, son el indicio real de que no tienen importancia constructiva. Son únicamente la prueba de que ha aparecido un impulso real y universal hacia una gran reforma social. Esta reforma es tan considerable que anuncia nuevos tiempos y una nueva era de civilización. Somos los últimos supervivientes de una época ya caduca en la que los hombres solo se ocupaban de construir un ambiente cómodo y fácil para sí mismos, un ambiente para la humanidad adulta. Estamos en el umbral de una nueva época en la que será preciso trabajar para dos humanidades distintas: la humanidad del adulto y la humanidad del niño. Y vamos hacia una civilización que deberá preparar dos ambientes sociales, dos mundos distintos, el mundo del adulto y el mundo del niño. La tarea que nos espera no es la organización rígida y exterior de los movimientos sociales iniciados. No se trata de facilitar una coordinación entre las diversas previsiones sociales públicas y privadas en favor de la infancia para organizarlos conjuntamente. Seríamos entonces adultos organizándose para auxiliar un objeto exterior, el niño. La cuestión social del niño, muy al contrario, penetra con sus raíces en la vida interior. Se extiende hacia nosotros, los adultos, para sacudir nuestra conciencia y renovarnos. El niño no es un ser extraño que el adulto puede considerar desde el exterior, con ciertos objetivos. El niño es la parte más importante de la vida del adulto. Es el constructo del adulto. El bien o el mal del hombre maduro tiene una relación muy estrecha con la vida infantil que lo formó. Sobre el niño recaerán todos nuestros errores y él recogerá los frutos. Moriremos, pero nuestros hijos sufrirán las consecuencias del mal que habrá deformado su alma para siempre. El ciclo es continuo y no puede interrumpirse. Tocar al niño es tocar el punto más sensible de un todo que tiene sus raíces en el pasado más remoto y se dirige hacia el infinito del porvenir. Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede decidirse y renovarse. Donde todo está lleno de vida. Donde se hallan encerrados los secretos del alma, porque allí se elabora la educación del hombre. Trabajar conscientemente en favor del niño e ir hasta el fin con la intención prodigiosa de salvarse equivaldría a conquistar el secreto de la humanidad, como fueron conquistados tantos secretos de la naturaleza exterior. La cuestión social de la infancia es como una pequeña planta nueva que apenas aflora en la superficie del terreno y que nos atrae por su frescura. Pero si pretendemos tomar esa planta, descubrimos raíces duras y profundas que no permiten arrancarla. Es preciso remover la tierra y cavar continuamente para darse cuenta que las raíces parten en todas direcciones y se extienden como en un laberinto. Para poder arrancar esta planta, sería preciso remover toda la tierra. Estas raíces son el símbolo del subconsciente en la historia de la humanidad. Es preciso remover estas estáticas incrustadas en el espíritu del hombre y que le han incapacitado para comprender al niño y adquirir el conocimiento intuitivo de su alma. La ceguera impresionante del adulto, su insensibilidad hacia sus hijos, frutos de su propia vida, tienen ciertamente raíces muy profundas que se han extendido a través de las generaciones. Y el adulto que ama al niño, pero que le desprecia inconscientemente, provoca en éste un sufrimiento secreto, espejo de nuestros errores y advertencia para nuestra conducta.
Todo ello revela un conflicto universal inconsciente entre el adulto y el niño. La cuestión social de la infancia nos hace penetrar en las leyes de la formación del hombre y ayuda a crearnos una conciencia nueva y por consiguiente a dar una nueva orientación hacia nuestra vida social.